11:18, como cada martes, arrancamos nuestra sección dedicada a la ciencia. Y hoy, María José Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hablamos nada más y nada menos de algo que nos afecta, el cambio climático, ¿no? Buenos días. Pues sí, vamos a hablar de cambio climático, que además, ¿sabes qué? Que lo primero que vamos a hacer es meternos directamente en esa pregunta, porque hay quien lo niega. Hay quien dice que el cambio climático no nos afecta nada, ¿no? No existe, que es algo que nos estamos inventando, que los científicos se lo están inventando. Y Juan Pedro Montávez, que viene de la Universidad de Murcia, del Departamento de Física, ellos trabajan precisamente en el cambio climático como una de sus líneas de investigación principales, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Juan Pedro, lo primero que yo quiero responder es esa pregunta: ¿existe o no existe el cambio climático? Hoy en día ya ni merece la pena hacer esa pregunta, es algo totalmente cerrado y el 99,9% de los científicos están de acuerdo en ello. O sea, ahora mismo la pregunta ya debe ser otra, es cómo nos debemos de enfrentar a ese cambio climático mediante distintas medidas de adaptación, mitigación, etcétera. Y cómo nos tenemos que enfrentar a este cambio climático, que es ya una realidad, ¿no? Exactamente, o sea, es claro que es una realidad y entonces, bueno, ahora lo inteligente es abordar el problema. ¿Cómo se puede abordar este problema? Pues mediante dos perspectivas distintas. La primera perspectiva es intentar mitigarlo, ¿de acuerdo? Mitigarlo significa que, como conocemos cuáles son las causas que lo están provocando, pues intentar reducir las emisiones de efecto de gas invernadero, la contaminación, los cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera. O también es difícil pararlo, ¿de acuerdo? Entonces debemos de adaptarnos a ese cambio climático. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos los científicos? Pues lo que se hacen es proyecciones de cambio climático e intentar ver cuáles son las posibles climas o situaciones climáticas que nos podemos encontrar en el futuro. Entonces, una vez que sabemos cómo eso puede afectar a distintos sectores de la sociedad, como puede ser agricultura, hidrología, turismo, etcétera, etcétera, pues plantea, digamos, sistemas de actuación a medio largo plazo y poder adaptarnos a ese clima ya cambiante. ¿Cómo estáis haciendo ese trabajo para poder hacer esas predicciones? ¿Estáis desarrollando modelos en el grupo de investigación de la Universidad de Murcia, el grupo MAR? ¿Cómo estáis trabajando en ello? Bueno, primero habría que saber un poco cómo se hacen esas proyecciones de cambio climático. Entonces, lo primero que hacemos es como establecer ciertos escenarios, ciertas posibilidades de emisiones de gases de efecto invernadero, de concentraciones, etcétera, etcétera. Y en función de eso se corren modelos climáticos, que son muy similares o básicamente iguales que los modelos meteorológicos que se utilizan para la previsión del día a día. Lo que pasa es que se corren para espacios temporales muy largos, en torno incluso hasta 100 años, ¿de acuerdo? Y a resoluciones, los modelos globales corren a resoluciones muy vastas y es en lo que trabajamos nosotros, que son simulaciones regionales, nos vamos ya al detalle, a lo que pasa, a ser capaz de distinguir lo que pasa de la costa, lo que pasa en la montaña, en la misma región, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y además incluir más procesos físicos. Bueno, como os decía, entonces se hacen una serie de proyecciones de cambio climático y se obtienen distintas estadísticas del clima en el futuro. Y entonces con estas estadísticas pues ya empiezan a actuar distinta gente, como por ejemplo nosotros mismos en un estudio que hicimos de, bueno, ¿cómo afectará esto a la producción de fotovoltaica en el futuro? Pues será interesante, ¿no? Ahora que se está poniendo un montón de fotovoltaica o un montón de eólica, saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro con los incendios? Otro de los trabajos que estamos desarrollando en el grupo. Y así, bueno, ¿qué va a pasar con el agua disponible en el futuro? ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Va a necesitar más agua? ¿Va a necesitar menos agua? ¿Vamos a tener más recursos, menos recursos? Entonces es un tema bastante bonito porque interaccionan distintos sectores de la ciencia. O sea, por ejemplo, nosotros los climatólogos pues trabajamos con hidrólogos, trabajamos con agricultores, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, ¿en qué estado está la región de Murcia? Quiero decir, en todos estos sectores donde hay que poner más preocupación, donde tenemos que estar más preocupados. Bueno, pues en varios, en varios, fundamentalmente en el agua. Fundamentalmente en el agua. Incluso aunque las proyecciones de cambio climático indican que las precipitaciones no van a variar en cuantía, pero sí que hay un factor importante, como subirá la temperatura, pues habrá una mayor evaporación y por lo tanto los mismos cultivos que ahora tenemos necesitarán más agua. Y además tendremos menos agua que vendrá de la cabecera. Entonces, bueno, es un problema que si ya se sabe, pues los políticos pueden empezar a tomar decisiones para prever con tiempo y generar las infraestructuras necesarias que se necesiten para esta nueva situación que nos viene. Esas predicciones que decías, que además se hacen para muchos años, ¿qué porcentaje de acierto tienen? O sea, imagino que además las vais completando y mejorando constantemente. Sí, bueno, aquí no podemos hablar de acierto porque realmente nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces, lo que planteamos son posibilidades. Y no se plantea, lógicamente, una sola posibilidad, se plantean muchísimas posibilidades. Y al final lo que tenemos es un conjunto de posibilidades y ese conjunto de posibilidades nos da una estadística de cómo actuar. O sea,
Te digo, exactamente lo que va a pasar en el año 50 no podemos saber. Lo bueno de la predicción meteorológica, sabéis que más de 10, 12 días claro. Ya la cosa empieza a ser complicada. Pues si hablamos de 50, 20, 30 años, pues es más complicado todavía. Pero sí que sabemos en cómo van a cambiar las funciones de distribución que nos marcan el clima. Y por lo tanto, sabemos cómo van a cambiar esas propiedades medias. No podemos saber lo que va a pasar en el año 50, si va a llover más, si va a llover menos. Podemos tener el año más lluvioso en el año 50, por decir, pero lo que sí sabemos es que va a tender a llover menos, o podemos tener un año muy frío, como estamos teniendo ahora, pero la tendencia es que cada vez eso suceda menos veces y que cada vez haya más eventos extremos de calor, más eventos extremos incluso de precipitación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que damos una estadística que al final es lo que vale para la gente. A la gente no le vale tampoco, los que hacen estudios de futuro, saber lo que va a pasar un año, ¿no? Lo que les interesa es cómo van a ir cambiando poco a poco mis propiedades. Eso, y estas estadísticas, ¿se les hace el caso que debiera? Quiero decir que sabiendo que dentro de 5 o 6 años va a estar la situación, por ejemplo, hídrica así, ¿se debería de tomar ya medidas? Pues no hablaría primero de 5 o 6 años, sino de un rango un poco más amplio, ¿no? Pues de estadísticas, pero en principio los datos están ahí, los científicos están ahí. De hecho, ahora en la comunidad científica, se lo comentaba de tu compañera, en climatología hay una inquietud de ser capaz de llevar esa información al resto de sectores de la sociedad, que es lo que se conoce con el nombre de servicios climáticos, que trataremos en el Congreso. Entonces, es bastante interesante el cómo nos estamos dando cuenta, la gente que nos dedicamos a generar esos datos, a correr esos modelos climáticos y demás, en cómo interaccionar con el resto de sectores de la sociedad, para que ese trabajo llegue a hacer estudios de impacto y por lo tanto llegue antes a los políticos, que son al fin y al cabo los que tienen que tomar las decisiones. Mencionaba Juan Pedro Montávez un congreso, es un congreso que va a tener lugar en la ciudad de Cartagena en el mes de octubre, 17, 18 y 19 de octubre, organizado por la Universidad de Murcia. Bueno, organiza la Asociación Española de Climatología y, digamos, nosotros, la Universidad de Murcia, junto con la Universidad de Cartagena, bajo el paraguas del Campus Mare Nostrum, organizamos nosotros el congreso. Entonces, bueno... y va a estar abierto al público, es interesante decirlo porque es un congreso científico. Solamente para especialistas, ¿no? Es para científicos una parte, pero también para el público general. Sí, hemos decidido en digamos, estrategia de intentar llegar más al público. Va a haber una sección totalmente abierta el último día, al público en general, será incluso gratis, podrán ir, donde se pone, estudiamos precisamente la relación de vosotros los medios con la gente y los climatólogos, ¿no? Entonces, pues queremos ver cómo los trabajos que desarrollamos, que a veces son demasiado técnicos, incluso para nosotros mismos a veces son un poco aburridos de leer, pues se está planteando el darle otro formato. Dar más titulares, ¿no? Como nos gusta a nosotros. Exactamente, incluso dar un formato que sea más agradable, de que hacer vídeos documentales y el mismo artículo que tú has producido, pues ser capaces de que llegue a mucha más gente mediante un documental. Y luego ya la parte más técnica, pues estará en papel o incluso también en audiovisual, pero... La idea es que todos esos trabajos lleguen. Entonces, bueno, se van a proyectar distintos documentales de cambio climático en la Antártida, etcétera. Y bueno, creemos que iba a haber bastante gente de vuestro gremio, de comunicación. Luego es muy interesante porque hablamos del cambio climático, lógicamente, no solamente las grandes industrias o las fábricas están cargando el planeta, nosotros también tenemos mucha parte de responsabilidad, ¿no? Por supuesto, al final, digamos... El medio ambiente, que está íntimamente en relación con el clima, depende de cada uno de nosotros, de los comportamientos que tengamos. Si ahorramos energía, si cada uno de nosotros ahorra un poco de energía, es mucha energía al final. Entonces, pues menos emisiones de gases invernadero. Si nosotros cada uno contaminamos menos, pues al final ese poquito sí que eso. O sea, es algo que deben de apoyar los gobiernos y hacerlo a gran escala, pero al final nosotros tenemos también nuestro papel y creo que es importante. Y en esa misma línea, de la gran escala a la más pequeña, acaban de publicar un artículo en la revista Nature que no querría dejar de mencionar porque es uno de sus últimos resultados, con precisamente datos destinados a los modelos regionales. Decíamos, vamos de lo grande a lo pequeño, esos modelos regionales que estáis investigando y que os han dado la oportunidad de publicar en una revista de altísimo impacto. Sí, bueno, la verdad es que este trabajo quizás sea un poco aburrido para este sentido, porque es bastante técnico, sí, pero al final lo que llamamos la atención es que, bueno, cómo se hacen estas proyecciones. Como decía, primero se corren unos modelos globales que cubren todo el globo. Esos modelos globales pues no necesitan condiciones de contorno, es algo bastante técnico. Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, nosotros y muchos grupos más en el mundo, es hacer, digamos, como proyecciones regionales, ser capaz de ver el detalle a nivel de 10, 20, 30 kilómetros. O sea, lo que decía, ser capaz de diferenciar lo que va a pasar en Lorca de lo que va a pasar en Caravaca.
Entonces, en este tipo de trabajo, muchos de ellos no incluían los gases de efecto invernadero, que son los forzamientos. Al final, eso es lo que nos va a dar el nuevo clima. Porque en los modelos globales ya eso, digamos, te lo prefijan. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que los trabajos que no han incluido también en los modelos regionales pueden estar equivocándose e infraestimando el cambio que dan en el futuro. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vosotros por dejarme. El cambio climático nos afecta y mucho, ¿no? Más realidad que mito. Sí, hay que decirlo. Sí, ya os comentaba, la pregunta ya no tiene que hacerse esa pregunta ya está fuera de lugar. La realidad es obvia. Muchísimas gracias, María José. Nosotros vamos a echar un vistazo a la agenda científica porque viene cargada de muchos eventos. Tomen nota. Abril llega cargado de eventos científicos. Esta tarde a las 4:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, el profesor Miguel Lorente ofrece la conferencia Género y Salud, dentro del Máster Salud, Mujer y Cuidados de la Facultad de Enfermería. Todos los martes el Museo de Arte Moderno de Cartagena organiza una visita táctil a sus instalaciones. Los asistentes podrán disfrutar del museo y de las obras de arte desde un punto de vista diferente. El sábado 21 de abril tendrá lugar la primera sesión del ciclo Cine y Robótica que organiza Ross Film Festival. La cita es en el Museo del Agua. El sábado 21 de abril tendrá lugar la primera sesión del ciclo Cine y Robótica que organiza Ross Film Festival. La cita es en el Museo del Agua. Ya el domingo en el conjunto monumental San Juan de Dios se celebra el taller El Jardín del Paraíso, la decoración del mihrab de la mezquita del Rey Lobo, un evento a las 11 de la mañana para niños de entre 6 y 12 años. Si lo prefieren, ese mismo domingo y también para niños tendrá lugar el taller Los romanos, grandes ingenieros hidráulicos. En él van a conocer cómo Roma dominaba el agua y aprenderán diferentes formas que utilizaron para canalizarla y aprovecharla. Hasta el 4 de mayo se puede participar en el concurso de diseño del logotipo del Centro Tecnológico Naval y del Mar para su 15º aniversario. La técnica será libre y se podrán presentar todos aquellos que lo deseen. Hasta el 29 de abril se puede visitar en el Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo una muestra de 25 piezas con temática y materiales diversos pertenecientes a varios artistas y artesanos que han expuesto su obra en este centro y han donado algunas de sus obras al museo. Todos los domingos a las 12 el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia ofrece un planetario infantil recomendado para niños de entre 4 y 7 años. Este domingo, día 22, se podrá disfrutar de la sesión Caperucita Roja, el telescopio de la abuela. Y ahora hablamos de un proyecto europeo donde los cítricos tienen mucho que ver, ¿no? Le vamos a dar una vuelta, ¿no?, al pensamiento que tenemos de productos que usamos en casa y que luego no van a la basura, todo lo contrario. Efectivamente, se está tratando de reutilizar todo para que no generemos residuos, sino que esto se aproveche, pero mejor que contártelo yo, nos lo va a contar Presentación García, que es la responsable de tecnología del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación, que viene a hablarnos esta mañana del proyecto europeo Life Citrus. Muy buenos días. Hola, buenos días. Además hablamos de cítricos, Marienca, porque son uno de los sectores más potentes, pues no solo en la región de Murcia, sino a nivel nacional, ¿verdad? Presentación. Sí, el sector de la industria cítrica se produce sobre todo en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. España representa el 60% de esa producción de cítricos, seguido por Italia con el 30% y luego el resto en pequeña cantidad. Estamos hablando de Portugal, de Grecia, de Chipre. Hablamos del proyecto Life Citrus. ¿Exactamente qué es, para que la gente lo entienda desde casa? La industria cítrica genera un subproducto, que es la corteza del limón, que puede suponer a nivel anual más de 1 millón de toneladas. Lo utilizan ahora mismo, eso es un residuo para la industria. Nosotros lo que con este proyecto estamos desarrollando es obtener de esta corteza un compuesto, un ingrediente natural con efecto gelificante. Es un compuesto rico en fibra, todos sabemos lo saludable que es la fibra, con el objetivo de que empresas alimentarias que utilizan aditivos gelificantes, como pueden ser los almidones o las pectinas, puedan sustituir estos aditivos por este ingrediente natural y obtener además alimentos más saludables. Es un proyecto que finaliza en diciembre, si no me equivoco, con lo cual ya está en su fase final.
ahora mismo ya tenéis resultados muy interesantes, además empresas muchas que se han interesado por ellos. Sí, nosotros el proyecto comenzó en 2015, en septiembre de 2015, como bien dices, finaliza ahora en agosto de 2018, estamos ya en la fase final de difusión de resultados. Durante todos estos años hemos desarrollado un proceso innovador, además con respecto al medio ambiente se utilizan tecnologías totalmente sin uso de ningún tipo de aditivos químicos a la hora de la extracción de ese compuesto, de ese ingrediente, y hemos probado en distintos alimentos con distintas empresas, con lo cual ya sabemos que el proceso es innovador, es económicamente y técnicamente viable para su escalado a nivel industrial, para que las empresas de cítricos lo puedan escalar y empezar a producir ese ingrediente, y hemos testado con empresas de alimentos de distintos sectores que es susceptible de ser utilizado para la eliminación, como comentábamos, de almidones o pectinas en distintos productos. ¿Y qué papel en este caso juega el Centro Tecnológico? El Centro Tecnológico es el coordinador del proyecto. Luego tenemos empresas asociadas que participan también en el proyecto, como es AMC Innova, de aquí de la región. Tenemos también el clúster agroalimentario de la región de Murcia, Agrofood, y luego a nivel internacional participa también en el proyecto Federalimentare, que es una asociación italiana de la industria agroalimentaria. Un poco cuando se pensó en el proyecto, el consorcio pues se buscó una de las principales empresas, yo diría a nivel internacional, productoras de cítricos, como es la empresa AMC Innova, y se buscó un socio italiano que nos asegurara esa difusión y esa diseminación de los resultados al máximo área posible para que esta transferencia del conocimiento que se ha adquirido durante todos estos años se difunda lo más rápido posible y llegue al máximo número de industrias del sector. Hay que decir que el Centro Tecnológico de la Conserva y la Alimentación es el único centro tecnológico nacional instalado aquí en la región de Murcia, que cuenta con la ayuda del INFO, del Instituto de Fomento, y que para este centro haber conseguido un proyecto europeo de estas características es un hito, aunque no es el único. Ahora quizá mencionaremos alguno, pero sí que es cierto que al ser un Life Plus, esto para vosotros os supone una relevancia destacada. Sí, un poco las convocatorias LIFE es una herramienta que tiene la Unión Europea, que está muy focalizada a todos los proyectos, apoyan lo que es el medio ambiente y la naturaleza, todo lo que es la economía circular, lo que permite un poco nosotros haber conseguido este proyecto para la región, permite dar una solución a un sector muy importante de la región, para como el de la industria cítrica, para poder revalorizar esos subproductos, y hemos llegado un poquito más allá. Ahora mismo hemos estado hablando y manteniendo reuniones para hacer difusión con Asaja, aquí de la región de Murcia, para incluso llevar la transferencia del conocimiento hasta el sector agrario, hasta el agricultor, hasta el productor de limón. Empresas de productos ecológicos como Stony Fruit también están muy interesadas en el proyecto, como he comentado antes, y empresas de alimentación pues de todos los sectores. Coato, por ejemplo, ha desarrollado con nosotros, con este ingrediente natural, bebidas vegetales. Mermeladas Loruso ha desarrollado mermeladas en las que hemos eliminado totalmente la pectina, con lo cual ha conseguido fabricar una mermelada que se puede etiquetar como etiqueta limpia, porque no tiene ningún tipo de aditivo, y además rica en fibra, con lo cual estamos dando un aporte saludable. Ahora, María José, de los proyectos europeos, ¿qué proyectos europeos tenéis ya sobre la mesa? La actualidad, bueno, gracias al apoyo que el Instituto de Fomento realiza a los centros tecnológicos, incluyendo al Centro Tecnológico de la Conserva, tenemos distintas líneas de investigación abiertas, seguridad alimentaria y alimentos saludables. Tenemos una línea de medio ambiente en el cual quisiera destacar otro proyecto LIFE en el que estamos trabajando actualmente, el proyecto Clean Up, en lo que el objetivo principal de este proyecto es la eliminación de los contaminantes emergentes que hoy en día se aportan al agua debido a la vida cotidiana, a la agricultura, a los cosméticos, con lo que se está pretendiendo es eliminar todos estos contaminantes químicos con bioabsorbentes que se obtienen de la propia revalorización de los subproductos agroalimentarios, con técnicas totalmente sostenibles con el medio ambiente
y recuperar ese agua que para nosotros es tan valiosa. Presentación García, gracias por acercarnos este proyecto en nuestro espacio de ciencia. María José, nosotros nos vemos la semana que viene con más ciencia. Nosotros le seguimos contando más historias porque una de las protagonistas del día, se lo decíamos antes, es la Virgen de la Fuensanta, que regresa al santuario, pero quizás